Bien, nuestro invitado central de hoy es el ingeniero José de Pierola, experto en asuntos hídricos, catedrático, consultor y exgerente justamente del manejo de recursos hídricos de la empresa Sauder. Buenas noches y bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches. José, lo hemos llamado en esta ocasión porque el caso efectivamente lo amerita. Estamos hablando de sequías, estamos hablando de inundaciones, de un niño terrible que se viene. Y la primera pregunta obligada es, ¿el niño y la agudización del cambio climático que estamos viviendo en el Perú, específicamente, pueden afectar la producción minera o más bien incidir en el aumento de los conflictos sociales en sus zonas de influencia? Yo diría que tiene que ver en los dos puntos, puntos planteados. Uno es en la operación misma. ¿Por qué? Porque la presencia de eventos extremos puede originar lluvias no esperadas, y esto afecta evidentemente todo el proceso de producción, sobre todo en los proyectos de tajo abierto y también en los sistemas de comunicación. Me refiero a las carreteras, a las vías de acceso y todo esto. Entonces, esas lluvias intensas pueden generar problemas muy serios en esto, ¿no? Y la comunicación para la transferencia de la producción hacia los puertos de exportación, ese es un punto muy importante. Y el otro tema es la falta o la presencia de sequías. También afecta lo que son las operaciones mineras porque afecta la disponibilidad de agua fresca. Y entonces ahí viene el otro punto que es importante y que mencionaste, que es el segundo punto social. Cuando hay una sequía, evidentemente hay un estado de déficit y por lo tanto hay una concurrencia de demandas. Y entonces ahí viene un tema que es necesario trabajar con anticipación porque eso puede generar problemas realmente para la operación. Entonces hay dos componentes, el componente social y el componente operacional directamente, que son parte del riesgo que se tiene que manejar en la operación minera. Por lo tanto, sí es un tema que debería preocuparnos. Es un tema que debe preocupar, que debe analizarse, debe trabajarse sobre todo con anticipación, que ese es el gran tema. Sí. Con anticipación, no cuando el problema se presente, sino antes que esto, sabiendo que, como he mencionado, tenemos un proceso de cambio climático que está generando distorsión en el comportamiento y la presencia del ENSO, ¿no? Y justamente hablando de prevención, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Gómez, ha planteado participar, ¿no? Que se participe en el marco de las acciones que deben asumir por parte del sector público y privado para abordar el escenario del Niño, tanto por la presencia de lluvias extremas como por el efecto de faltas de estas en la región sur. ¿Cuál es la importancia de este planteamiento hecho por el presidente de la Sociedad de Minería? Mira, yo creo que ese es un aporte muy importante del ingeniero Víctor Gómez y de la Sociedad Nacional de Minería. ¿Por qué? Porque el problema tanto de extremos como de sequías es un problema que tiene que abordarse desde el punto de la perspectiva territorial. Y ya la sociedad ha estado planteando anteriormente el tema del análisis territorial y el enfoque territorial para las acciones que tienen que hacerse. ¿Qué implica eso? Que en este tipo de acciones tienen que participar el gobierno regional, el gobierno local, el gobierno nacional y la entidad privada que está dentro de todo este proceso. ¿Pero por qué es importante? Porque de mi experiencia sé que la actividad privada es la impulsora, es la que empuja, es la que hace que las cosas funcionen, porque el Estado, ya lo escuchamos en la entrevista anterior, está con una capacidad operativa muy baja. Entonces, esto llama a pensar en lo que llaman las task force en inglés, son las fuerzas de tarea en las cuales hay que abordar temas concretos a partir del concepto de cuenca, y quién va a empujar eso es precisamente la actividad minera, porque tiene la necesidad de trabajar el tema tanto en máximas como en mínimas y con esto impulsar todo lo que es la actividad o la operatividad del Estado. Y el sector minero en particular, para que lo sepan nuestros televidentes dentro y fuera del país, ¿dispone de los recursos humanos y materiales, digamos, para sumarse a este esfuerzo nacional? Y por otro lado, ¿conoce el comportamiento de estos eventos en las regiones donde se desarrolla su actividad? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la actividad minera lo que hace siempre es implementar sus redes de control, de medición de precipitaciones, de temperatura, las redes de estaciones hidrometeorológicas. Entonces, tiene una información bien controlada y eso le permite tener data. ¿Y por qué le interesa a la actividad minera? Porque precisamente su tema de máximas y de mínimas es permanente. De eso depende la continuidad de sus operaciones
controlando el riesgo a partir de la información que acopia. O sea, tiene los recursos de información. Por supuesto que el Estado también tiene a través de la red de Cenami, ¿no? Y de ANA. Pero esta red es muy amplia y tiene algunas limitaciones, sobre todo de mantenimiento y de operatividad. Entonces, esta información tiene que manejarse con mucho cuidado y trabajarla para poder tener una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, eso en esa perspectiva es importante, y también la actividad minera pues, necesita de información de corto plazo, no de pues, meses adelante, sino semanas anteriores, para poder hacer la planificación de sus actividades y de esta manera trabajar en conjunto con los otros usuarios de la cuenca, que son normalmente los agricultores, y también el uso poblacional y el control de la ciudad. José, usted como experto en asuntos hídricos es un permanente estudioso del tema. ¿Está probado científicamente que en los próximos años viviremos fenómenos similares a El Niño o ENSO, por las iniciales ENSO, y las sequías del sur? ¿O es algo absolutamente coyuntural? No, o sea, es evidente, y todos conocemos, que con este proceso de cambio climático las temperaturas en todo el globo se están incrementando progresivamente. Bueno, este año hemos tenido temperaturas que nunca antes se habían registrado. Esto afecta necesariamente a todos los procesos que hay dinámicos de la atmósfera en el globo, y por lo tanto el comportamiento que nosotros conocemos del ENSO en los próximos años va a variar. Eso no quiere decir que mañana, pasado o el próximo año, de acá a 2 años, el ENSO se va a complicar mucho más. No, va a tener eventos muy extraordinarios, como va a tener eventos muy distintos. Lo que estamos entrando, como decía el profesor Salvado, un especialista en temas estos de dinámica de la atmósfera, estamos entrando a un escenario desconocido. O sea, hay cosas que no tenemos, no las conocemos totalmente, porque estamos hablando de un proceso muy grande, multivariado. Pero sí tenemos que prepararnos para eso, para esa situación de extremos. O sea, mucha gente dirá, bueno, pero si no hay problema, puede ser, como no puede. No, no, no. Estamos entrando en un terreno desconocido y necesitamos prepararnos para abordar ENSOs, no solamente como el que hubo este año, sino como o peores. Y entonces esas capacidades se tienen que ir creando progresivamente y tenemos que observar. Las distorsiones que se presentan en la temperatura del océano en el sector que se llama 3-4 del Niño frente a Perú han indicado que estamos en el orden de 1.5, 1.2, 1.5, posiblemente disminuya un poco, pero no. Ese es un valor que automáticamente está relacionado con presencia de lluvias extremas en el norte, y también hay un trabajo muy interesante en relación a la presencia de sequías en el sur, que es otro de los temas que interesa. Sí, claro. Ahora, yo recuerdo perfectamente, señor de Pierola, que usted, cuando era gerente de asuntos hídricos de Sauder, impulsó, junto con el gobierno australiano, la realización de un plan de gestión de sequías de Tacna. ¿No? Esto es público, además no es ningún secreto, sino es público, hay una publicación sobre eso. Nos honra decir que Viceversa Consulting tuvo ahí un papel, una colaboración en un aspecto. ¿No cree que este tipo de cosas son las que deberían hacerse ahora? Digamos, más empresas deberían colaborar, trabajar en pared con el gobierno peruano u otros gobiernos para poder enfrentar y estar preparados para El Niño y lo que se viene. Por supuesto, justamente esta experiencia que tuvimos en el sur surgió del Consejo de Cuenca, Recursos Hídricos de Samalocumba, que es la mesa en la cual estaba yo participando en representación de la empresa, y logramos progresivamente formular un proyecto de este tipo, un plan de gestión de sequías. ¿Por qué? Porque sabemos que las sequías son fenómenos que se van a repetir ahora y para siempre, con mayor o menor intensidad, o sea, con mayor intensidad, o sea, mucho más secos, o con mayor duración. Entonces, frente a ese escenario, es necesario prepararse. Y enfrentar la sequía es un evento regional, no es una cuenca solamente, o es la parte alta de la cuenca, o no. Cuando viene la sequía, viene sobre todo un sector, toda una región. Entonces, y eso afecta no solamente a la minería, afecta a la agricultura, afecta al uso poblacional. Entonces, afecta incluso las condiciones climáticas que hay en la zona cercana del océano. Entonces, ese trabajo tiene que hacerse en conjunto. Esta experiencia fue muy interesante. Se trabajó con CISAIRO de Australia, porque Australia ha tenido la sequía más grande históricamente registrada de casi 10 años. Entonces, ellos tienen experiencia sobre esto. Y el tema era cómo plantear el manejo de un escenario de sequías a partir de los instrumentos que tenemos ahora.
Y ese es el trabajo que se hizo. Y yo, como usted menciona, es importante que no solamente en el sur, pues en la zona central o en la zona norte, se hagan trabajos de esta naturaleza, no solamente enfocando el tema de sequías, que hay que enfrentarlo, sino también el tema de máximas. Pero hagamos una forma estructurada para que cuando se establezcan los procedimientos, esto esté definido y solamente se prendan las alarmas. Cuando se prendan las alarmas, poner en operativo estos sistemas y no comenzar a trabajar con decretos de emergencia para poder tomar recién acción. No, esto debe estar ya preparado. Y en eso la actividad minera tiene un papel muy importante. Como decía yo, es un motor que puede impulsar estos grupos de tarea para abordar estos temas. Amigos de Tierra Adentro, ha sido la palabra de uno de los que más conoce asuntos hídricos en el Perú, el ingeniero José de Pierola, a quien tengo el gusto de conocer hace más de 10 años. Muchas gracias, José. Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido muy claro el mensaje. Muchas gracias. Gracias.